Muy buenas noches para todas y para todos. Bueno, nos reunimos porque a lo largo del proceso, digamos, de diferentes cursos, de diferentes charlas que hemos hecho, de diferentes webinars, de diferentes encuentros, hemos hablado de distintas cosas con relación a la geometría sagrada. Y muchos de ustedes nos escriben acerca de preguntas que van surgiendo a través de la práctica y un poquitico esa es la idea. La idea es clarificar en parte la teoría y la idea es después poder resolver algunos de los cuestionamientos que surjan de los modelos que vamos viendo y los cuales vamos abordando. Como hemos recibido una gran cantidad de preguntas, por eso decidimos hacer esto, decidimos también abrirnos para que las personas que así no hayan tenido contacto con los cursos que hayamos hecho previamente puedan, digamos, que tener una idea de lo que sucede con ellos como pacientes, de pronto con ellos como terapeutas, de pronto con ellos como personas que simplemente tienen una inquietud y que pueden encontrar en este compartir un espacio o para enriquecernos, que sería el ideal, o para que busquemos entre todos las formas, las maneras y demás. Repitero, como fueron muchas preguntas, he tratado de agruparlas como en un contexto general. Voy a ir desarrollando, digamos, la explicación, lo que voy a comentarles, tratando de responder cada una de las preguntas, pero no haciéndolo de forma individual, sino fusionándolas, porque muchas son iguales. Entonces, como son iguales, las vamos a integrar para poder dar la mejor respuesta posible. Y seguramente si hay algunas que queden por ahí pendientes, las vamos a solucionar al final y de pronto si nos alcanza el tiempo vamos a dar un espacio por si queda algún cuestionamiento. Entonces la dinámica va a ser un poquito esa. Al principio voy a estar haciendo una exposición un poquito magistral, pero voy a ir resolviendo las preguntas y luego ya miramos qué otra dinámica se presenta. Bueno, entonces nuevamente gracias por su participación, por su presencia y esperemos que podamos sacar algo provechoso en este momento. Entonces, una de las cosas fundamentales es que con relación a la geometría sagrada surgen enorme cantidad de cuestionamientos, ¿no? Y una de las preguntas esenciales que nos hacen es, bueno, eh, ¿cuál es el camino que nos lleva por cuál camino nos lleva la geometría sagrada? Y aquí hay algo que es muy importante y es tal vez empezar a abordar que no se trata de lo que es la geometría sagrada, sino de lo que no es la geometría sagrada. Entonces, la geometría sagrada no es un fetiche, no es algo que bonito tenerla en la camiseta. Es bonito tenerla en la camiseta, pero eso no significa que hayamos conseguido nada extraño. No es algo que vamos a poner un sello del cubo Metatron y entonces eso nos va a proteger de las malas influencias. Es uno de los tantos aspectos, pero no es un fetiche y es importantísimo tener en cuenta eso porque muchas de las personas nos preguntan si, por ejemplo, hacer una construcción, y esto se utiliza sobre todo en lo que tiene que ver con la arquitectura y sus bases geométricas, si hacer una construcción en forma de dodecaedro, si poner una planta adentro de un gran icosaedro va a tener más o menos efecto. La verdad y la respuesta es que no. La verdad y la respuesta es que entramos en un campo de resonancia y dentro de ese campo de resonancia nosotros vamos a lograr muchas y mejores efectos si logramos comprender cómo se siente y se vive la geometría, incluso más que las bases teóricas con relación a la numeración, con relación a su estructura, digamos, matemática y su estructura lógica. Es por esta razón que en los encuentros que hemos tenido hago siempre un énfasis. No voy a hacer el abordaje desde la perspectiva de explicar una clave, cuántos son los círculos de la flor de la vida,
porque eso lo encontramos fácilmente en internet. Hablamos un poquitico más de lo que hemos experimentado en la clínica, de cómo lo viven los pacientes, de qué es lo que sucede y cómo hemos hecho distintos procesos de aproximación desde lo que hemos vivido en ese lugar. Entonces la geometría sagrada no es un fetiche, no es una solución mágica a los problemas de la vida. No quiere decir que porque cogí una flor de la vida y me la puse en la frente, entonces ya con eso me van a pasar 7 años de mala suerte y se van a convertir en 7 años de buena suerte. No es para eso, no es una solución mágica. Es simplemente un lenguaje que viene del todo, es un lenguaje fundamental, es un lenguaje esencial. Si me preguntaran, les diría, la geometría sagrada es nada, ¿m? Y al ser nada, lo es todo. Y por eso es que al ser todo, logra absolutamente todo lo que ella nos muestra. El eje central de la geometría sagrada es que la geometría es la expresión en las formas del vacío. Entonces, la nada y el vacío se expresan en la geometría. Y por eso nosotros decimos que la geometría sagrada es un lenguaje, es un código de resonancia universal. Universal significa que es lo mismo para los griegos, que es lo mismo para los mayas, que es lo mismo para las culturas incas, que es lo mismo para el hombre actual. Es un lenguaje universal, en donde a través de las formas y el movimiento nosotros podemos conectarnos con algo. ¿Con qué? Con los programas de existencia que son los que traemos de fábrica. Aquello que conocemos como el plan que los maestros conocen y sirven. Dicho de otra manera, si nos conectamos con estos programas, vamos a lograr efectos mucho más profundos y vamos a lograr tocar las semillas originales de las cuales fuimos hechos. Y por eso es que la geometría sagrada tiene un gran éxito cuando nosotros desarrollamos ciertos trabajos. Entonces, nosotros estamos diciendo que el éxito de lo que hacemos radica en que estamos hablando de piezas originales, estamos hablando de códigos universales que son llaves de acceso para abrir todas las puertas y para encontrar todas las posibilidades, con un agravante. Como estamos hablando un código universal, como estamos hablando un lenguaje que es común a todos, no vamos a tener un espacio de conflicto, no vamos a andar muy preocupados por lo que conocemos como los efectos colaterales. Simple y sencillamente vamos a entrar en una sintonía. Entonces, el primer aspecto, que también tiene que ver con una de las tantas preguntas que hacen, es acerca de la respiración. Y en la respiración tenemos dos cosas. Tenemos, por un lado, nosotros al respirar estamos entrando en distintas etapas de vacío. Por ejemplo, cuando hablamos de la respiración como tal, nosotros decimos que la respiración tiene 4 partes: la inspiración, la apnea inspiratoria, la expiración y la apnea expiratoria. Y podemos utilizar esos 4 tiempos de la respiración para conectarnos con las diferentes expresiones de la geometría sagrada. Entonces, si nosotros estamos hablando, por decir algo, de un dodecaedro, nosotros podemos trabajar esos tiempos y podemos hacer, por ejemplo, una inspiración, una apnea inspiratoria, una expiración, una apnea expiratoria, y empezar a recorrer cada una de las figuras con este ciclo, y vamos a tener una respuesta y vamos a tener una forma de expresión. Lo mismo con cualquiera de las otras figuras. Podríamos perfectamente hacer los mismos procesos, por ejemplo, con un icosaedro, y empezar a recorrer cada una de las caras de ellos a través del uso de la respiración, y vamos a entrar en una profunda sintonía. Pero debemos tener en cuenta algo más, y es que la geometría es, digamos, que la respiración del vacío. ¿Y dónde hallamos la mayor expresión de la respiración del vacío? En una esfera. Entonces, cuando hacen la pregunta, por ejemplo,
¿Y cómo hago para conectarme más con la fuerza y con la luz del alma usando la geometría sagrada? Pues es muy sencillo, la esfera lo contiene todo. Y tan es así que nosotros vamos a encontrar en las diferentes formas de la naturaleza esa expresión. Si nosotros cogemos una naranja, nos vamos a dar cuenta que su expresión es esférica. Y al interior, ¿qué tenemos? Tenemos el código de la vida, tenemos el lenguaje del sol, tenemos una semilla, que esa semilla podría, si nosotros la desarrollamos, si nosotros la alimentamos, si nosotros la trabajamos adecuadamente, generarnos incluso una réplica de esta misma esfera. Entonces, la esfera, lo que debemos tener en cuenta es que como base lo contiene todo. La esfera lo expresa todo y la esfera es nuestra primera puerta de entrada a algo que debemos entender claramente cuando estamos manejando la geometría sagrada, y es que se trata siempre de una constante que llamamos movimiento perpetuo. ¿Qué significa esto de movimiento perpetuo? Significa que todo el tiempo nos estamos moviendo, que todo el tiempo la vida se expresa, y la vida cómo se expresa en el movimiento, y cómo se expresa el movimiento, pues el movimiento se expresa en la vida. Entonces, lo que vamos a tener como esencia es ese movimiento, esa expresión de la vida, nosotros la encontramos en una esfera y en todas las formas de la geometría sagrada. Y esto nos da pie para lo siguiente. Nosotros podemos ver cualquier manifestación de la geometría sagrada. Por ejemplo, podríamos ver una Merkaba, y la vemos en una figura tridimensional, la vemos en una estructura, digamos que quieta, pero la realidad es que esto siempre está generando un movimiento que muchas veces no percibimos, un movimiento del cual muchas veces no somos conscientes, un movimiento que genera fuerzas. Y cuando hablamos del movimiento de una esfera, en cualquiera de sus expresiones, nosotros lo que vamos a encontrar es que al interior vamos a encontrar algo así como el movimiento de un agujero negro. Es decir, aquí se reúne todo, se reúne la fuerza de gravedad, se reúne todo lo que permite la vida, termina reuniéndose en una esfera. Y la geometría es movimiento, y por ende todo el tiempo la geometría se va moviendo. Y esto nos ayuda a responder otra de las inquietudes, porque las personas normalmente preguntan, y nos escribieron preguntándonos, es que ¿cuál geometría escojo? Si la geometría es movimiento, si nosotros somos movimiento, se produce algo que se llama un efecto de resonancia, y es con lo que trabajamos en la terapéutica, con lo que trabajamos en la clínica. Ese efecto de resonancia se evidencia en muchas cosas, se evidencia en los cambios vibracionales, se evidencia en la atracción, en la repulsión, es decir, en el magnetismo. Entonces vamos a ver, y la invitación es a que cada uno de nosotros coja diferentes elementos de la geometría y nos permitamos jugar con ellos, nos permitamos recrearnos en ellos, nos permitamos tenerlos y como niños empezar a observar qué sucede cuando los miro, qué sucede cuando los muevo, qué sucede cuando los pongo a la luz y cuál es la sombra que reflejan, qué siento cuando los pongo en mi interior, si es lo mismo ponerlos a la altura del pecho o ponerlos a la altura del plexo solar o ponerlos sobre la cabeza. ¿Qué pasa con la geometría? Dicho de otra forma, hay que entrar por los dos cerebros. Hay que entrar por el cerebro lógico, que nos va a llevar a entender las distintas fórmulas matemáticas que nos dicen esta es la proporción, este es el número que vamos a usar, pero de igual manera todos los procesos que nos llevan a conectar nuestros órganos de los sentidos con la geometría. Entonces, la mejor geometría que podemos usar en primera instancia es sentir. Algo que sucede en la clínica todo el tiempo, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos pediatría,
Es que cuando llegan los niños, uno va escuchando más o menos todo lo que le dice el padre que tiene el niño y todas estas cosas, y los niños casi siempre van a escoger la figura o el poliedro que corresponde a lo que sirve para su tratamiento. Entonces es muy interesante porque ese efecto de resonancia, los niños captan esa esencia, captan la vida y se ve mucho más allá de la forma. Entonces, la invitación es a que usemos esa resonancia, la invitación es que si tenemos dudas cuáles, experimentemos con ellos jugando un poco y teniendo presente qué sucede con nosotros si nos volvamos investigadores de nosotros mismos y nuestra respuesta frente a la geometría. Entonces, decimos que como arquetipos fundamentales tenemos unas respuestas con relación a la geometría sagrada. ¿Y cuáles son? Voy a mencionar algunas de esas posibilidades de la geometría sagrada. Primero, optimiza funcionamientos. Entonces, optimiza la respuesta de la materia, de nuestro cuerpo físico. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo físico? Puede optimizar, por ejemplo, el funcionamiento de un medicamento. Puede optimizar el funcionamiento de cualquier tipo de modelo, por ejemplo, terapéutico, o incluso puede optimizar emociones y puede optimizar campos de pensamiento. ¿Cómo es esta historia? Si tenemos de pronto uno de estos hijos adolescentes que pueden fácilmente durar 18 horas durmiendo, a veces nosotros utilizamos una de las expresiones de la geometría sagrada y es interesantísimo porque va uno observando cómo de pronto este adolescente empieza a cambiar su comportamiento y ya le empiezan a dar ganas de levantarse, ya no hace tanta pereza. Entonces se optimiza el funcionamiento de su campo, digamos, de expresión en la acción. Cuando tenemos a veces muchos conflictos en el hogar, podemos usar una geometría. Y aquí es donde viene la esencia, vuelvo a reiterar, no es un fetiche, pero puesta de la manera apropiada puede generar unas respuestas que logran estos efectos. La segunda cosa que puede hacer la geometría sagrada y por la cual ustedes preguntan es que la geometría sagrada elimina las interferencias que hayan. ¿Qué es una interferencia? ¿Cómo podemos entender una interferencia? Podemos entender que nosotros estamos en comunicación permanente con todo, en comunicación permanente con el universo. Estamos en una era que nos está mostrando la importancia de los canales de comunicación. Y si por decir algo hay una tormenta y la comunicación se altera, tenemos una interferencia. Muchas veces encontramos campos interferentes en todos los seres humanos, es una expresión normal, que pueden ir desde los campos interferentes que tenemos por una cicatriz, por ejemplo, hasta los campos interferentes que puede generar el roce o la fricción con una persona con la cual no nos caemos muy bien. Entonces, para eliminar las interferencias que suceden en nuestra expresión humana, también utilizamos la geometría sagrada. De igual forma, la geometría sagrada nos ayuda a estabilizar y mantener procesos terapéuticos. Entonces, en la clínica nos da una ayuda enorme, es una solución maravillosa cuando resulta que tenemos, por ejemplo, pacientes que vuelven a recaer en procesos. Hay una infección que se repite digamos que con ciertas temporadas de tiempo, en ciertos ciclos, o de pronto me aparece una alergia en ciertos momentos y la información que maneja la geometría sagrada en un momento dado me permite poder estabilizar, permite poder fijar para que permanezca el proceso terapéutico que estoy desarrollando. Ahora, también la geometría sagrada me permite conectar y eso es súper clave porque va a ser uno de los ejes fundamentales que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Cómo conectamos? Hoy en día el hecho y la esencia de la mayor parte de las actividades humanas está en la conectividad.
Entonces, lo que vamos a buscar es mejorar la conectividad y la geometría sagrada nos permite eso, nos permite mejorar la conectividad. También nos permite difundir. Tenemos nuestras redes sociales a través de las cuales nos vinculamos dependiendo de nuestros intereses, pero también difundimos noticias o difundimos cosas. La geometría es eso, solo que con la conciencia, solo que con patrones ordenantes, solo con estructuras que nos devuelven nuevamente a lo que somos en esencia, en la materia, en la emoción y en la mente. Entonces nos va a permitir estabilizar, nos va a permitir permanecer, nos va a permitir conectarnos, nos va a permitir difundir las informaciones que son fundamentales, las informaciones que todo el organismo necesita saber, las informaciones que de pronto los espacios requieren. Entonces, eso es uno de las claves en las cuales vamos a desarrollar y a trabajar estos elementos de la geometría sagrada. Finalmente, dentro de un marco enorme que puede existir, la geometría sagrada nos permite crear y nos permite modificar la forma. Y aquellos que lo experimentamos en la clínica nos hemos dado cuenta de cómo el trabajo terapéutico, aunque no podamos demostrarlo con toda la rigurosidad de la ciencia pura y dura, nosotros en la clínica encontramos permanentemente cómo de pronto una enfermedad puede encapsularse, cómo a veces podemos contribuir a la expresión de modificaciones actitudinales, de cambios en las formas de ver la vida, porque la geometría crea y modifica la forma, volviéndola ¿qué? Volviéndola más armónica, volviéndola más coherente. Entonces, cuando tenemos todos estos elementos, cuando nosotros sabemos que la geometría optimiza nuestro funcionamiento, que la geometría elimina los bloqueos que tengamos, que la geometría estabiliza y hace que se fije una información, que la geometría conecta y difunde, que la geometría crea y modifica, ahí sí vamos a entender por qué podemos usar en diferentes niveles la geometría sagrada. Y vamos a entender que en esos diferentes niveles encontramos que podemos usar la geometría, por ejemplo, en espacios. Y entonces en los espacios puedo usar distintas expresiones. Por ejemplo, puedo usar una geometría para modificar un espacio exterior. Ustedes usan una forma como esta, como la flor de la vida, y van a notar cómo se modifica inmediatamente el ambiente, el área donde ustedes están. Pueden coger la misma representación de la flor de la vida y ubicarla, digamos, en contacto con el cuerpo del paciente y van a obtener un patrón de respuesta distinto. ¿Por qué? Porque van a modificar el espacio interno. Pueden usarla también como elementos decorativos. No todas las personas tienen un interés médico, no todas las personas tienen un interés terapéutico y sencillamente les parece que puede estar en algún lugar, entonces ustedes pueden usarlas también como una expresión decorativa. En algunos casos, como los vemos en algunas representaciones en los diferentes museos y demás, nosotros podemos encontrar la geometría sagrada como una expresión artística. Y en lo que ustedes están preguntando, obviamente, son herramientas muy valiosas en el territorio terapéutico. Entonces, debemos entender que cuando usamos la geometría como proceso de construcción, bien sea de un espacio, de una forma, bien sea pintando o como ustedes quieran, lo que estamos logrando es que estas construcciones adquieran vitalidad, adquieran sustentabilidad y adquieran una expresión que nos llevan a sentirnos mejor en diferentes puntos de vista. Entonces, cuando armonizamos un espacio, que es lo que preguntan, ¿y qué pasa si pongo el dodecaedro en la mesita de noche? Cuando armonizamos un espacio físico, estamos tratando de volver a la relación fundamental del hombre con la naturaleza. Estamos tratando de equilibrar los entornos, estamos tratando de llegar a un espacio
que en el día a día nos permite volver a crear, nos permite volver a organizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya cuando nosotros nos vamos mucho más hilando un poco más fino y volviéndonos más específicos al territorio de la terapéutica, nosotros estamos mencionando que al interactuar con la geometría sagrada estamos hablando realmente de lenguajes cuánticos, de lenguajes en los cuales estamos aplicando y usando la información, usando la conciencia para llevarla a formas que nos llevan a reorganizar, a reestructurar y a reprogramar nuestra energía, nuestra materia y desde luego a modificar nuestros aspectos informacionales para darnos una mayor conciencia. Ahora, pasan cosas y esto es, digamos, parte de lo que vamos a observar. Y es que a medida que interactuamos con estos seres, porque si me preguntaran qué son las formas armónicas son seres. A medida que interactuamos con ellos, ellos nos van revelando distintas etapas y distintas formas. Cada vez vamos a encontrar algo que no hemos visto en otra instancia. Y eso se vuelve fundamental en el proceso de elaboración. Entonces, la geometría que estamos usando nos soluciona muchos problemas. Vamos a mencionar algunos de los problemas que nos soluciona la geometría que estamos usando en concreto. Para trabajar con los niños es ideal, absolutamente ideal. ¿Qué está sucediendo? Resulta que a los niños no solamente les encantan las formas, sino también les gustan los colores. Y entonces, cuando nosotros vemos una expresión que para nosotros tiene un sentido totalmente distinto, como puede ser el Sri Yantra, el niño ve colores y le gusta jugar con ellos, le gusta interactuar con ellos, no tienen problemas de enredarse, no tienen ninguna situación que les haga entrar en peligro. Entonces son muy útiles en ese espacio, por ejemplo, porque los van a ayudar a ellos, son muy llamativos y los van a ayudar mucho. Ahora, los colores que usamos con la geometría realmente no son colores al azar, no son los de la Kodak, no son los colores bases que nos ayudan a entrar en una sintonía exacta, pero son colores que por resonancia de forma y son colores que al entrar, digamos, por representación, el cerebro los lee y los interpreta como los colores de armonización que responden a cada una de las matrices con las cuales fundamentalmente trabajamos. Nos referimos a la matriz de los chakras, a la matriz del cielo, a la matriz del torrente eléctrico y así sucesivamente. Entonces, nos ayuda mucho en ese espacio. De otra forma, digamos, también podemos lavarlos, son perfectamente sumergibles en agua, no pasa absolutamente nada. Entonces nos ofrece la posibilidad, múltiples posibilidades, tanto didácticas como también en el territorio de la profilaxis, ¿no? Algo que es clave por lo que ustedes preguntan. Miren, nosotros venimos experimentando hace más de 25 años con diferentes materiales en la elaboración de las figuras geométricas. Hemos usado madera, hemos usado metales, hemos usado acetatos, hemos usado vidrio, hemos usado espejos, hemos usado metales preciosos, hemos usado joyería, lo que ustedes quieran. Y en cada cosa se obtiene una respuesta distinta. Sin embargo, en el territorio de la terapéutica, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros buscamos lo que conocemos como una respuesta autodisipativa. Es decir, pongo una información en un paciente y puedo retirarla y la información no se queda en la herramienta geométrica que estoy utilizando. Y tampoco traslado información de un paciente a otro aleatoriamente, como si nos sucede a veces, por ejemplo, si trabajamos con los espejos. No quiere decir que no los utilicemos, sabiéndolos utilizar, cualquier herramienta es posible de ser manejada. Lo que quiere decir es que estamos trabajando con materiales que hemos encontrado,
nos generan una enorme conductividad de la información, pero una gran autodisipación. Una vez los retiro del cuerpo, ya no hay carga de la información que estoy haciendo. Entonces, nos soluciona el problema de la carga de información. Y nos ayuda porque son excelentes manejando con lo opuesto, que no es la autodisipación, sino manejando en la conducción de diferentes elementos. Entonces, ¿qué estamos conduciendo? Estamos conduciendo distintas cargas de cosas, distintos elementos. Voy a ponerles un ejemplo cualquiera. Usamos mucho en la terapéutica una estructura en la que a veces el paciente de pronto emite una lágrima, de pronto algo lo movió, lo conmovió, y podemos trabajar con esa lágrima y desde luego un absorbente como un Kleenex o cualquier cosa de estas, un papel, digamos, de filtro, y lo ponemos en el medio de la geometría y podemos hacer elementos para ayudarle con muchas cosas. Entonces nos conduce muy bien diferentes tipos de estímulos. Estamos trabajando actualmente en los estímulos lumínicos. Entonces, para quienes trabajamos con esto, y hago una apreciación, algunas de las preguntas que nos hicieron tienen que ver con cosas muy específicas en el área de la sintergética, pero no todos aquí son sintergéticos. Entonces voy a responder algunas, pero preguntas específicas de la sintergética no voy a responder porque no estamos en un curso de sintergética. De igual manera, hay algunas herramientas que se utilizan en la medicina sintergética, y a pesar que nosotros seamos sintergéticos, en este momento pues de lo que se trata es de resolverles las inquietudes de lo que hemos venido hablando de geometría sagrada, y por eso voy a obviar estas preguntas para que no se les haga extraño por qué no las respondió. Entonces les decía, estamos trabajando con procesos de transiluminación. Entonces lo que hacemos es que empezamos a poner distintas estructuras, ahí no sé qué tanto alcancen a percibirlo, pero si ustedes ven, está haciendo un paso de la luz y estamos trabajando con diferentes poliedros, con diferentes formas, pasando la información para poder tener una respuesta. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, llevar la información del séptimo centro amplificada, en fin, muchas posibilidades. Lo que quiero que sepan es, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en cómo movilizamos la luz, cómo transiluminamos de la mejor manera para que el paciente tenga una mejor respuesta de apoyo y podamos garantizarle todo lo que en un momento dado él puede requerir para que su tratamiento sea el mejor posible. Entonces, como son grandes conductores de información, podemos pasar la luz, podemos trabajar con diferentes cosas y elementos. Algunos dirán, es que no tengo esas cosas tan enredadas. No importa, uno puede usar una sencilla linterna y empezar a trabajar con distintos aspectos y elementos que nos permiten hacer toda una cantidad de estímulos y de señales, generar respuestas en el organismo simplemente poniendo la expresión de una luz, simplemente utilizando distintos movimientos que pueden y generan respuestas claves dentro de esos procesos que tenemos como seres humanos. Entonces, ahí vamos. Otra de las cosas que hemos y que quiero que hacer un énfasis, porque en esto estamos siendo muy cuidadosos, no es algo que montamos únicamente en una máquina y lo producimos en serie, sino que estamos tratando en lo posible de mantener unas estructuras. Voy a permitirme mostrarles algo. Cuando nosotros nos encontramos fabricando los procesos de elaboración, por ejemplo, de un simple dodecaedro,
nosotros vamos mirando y trabajando con las estructuras que en un momento dado van a generarse al interior de la figura. Entonces vamos a pasar, por ejemplo, por una estructura que es la estructura de los 64 tetraedros, que son 64 esferas que envuelven los tetraedros y que generan una respuesta enorme dentro de lo que son los procesos de construcción de tejidos. Entonces, lo que vamos haciendo es que nos ponemos en la tarea con el ingeniero de sentarnos a mirar cuáles son las figuras y las formas que se están produciendo al interior. Esto no sucede con todos los tamaños, no sucede con todas las opciones. Sucede solamente con algunos tamaños. Tenemos que buscar la medida precisa, tenemos que buscar el material adecuado, tenemos que buscar una cantidad de elementos que hace que nosotros vayamos construyendo, porque al interior de esas formas que ustedes están recibiendo y que van desarrollando, lo que van teniendo es una estructura que todo el tiempo se está moviendo, es una estructura que nos está mostrando de diferentes maneras cómo va a generarse en ese proceso de construcción no solamente lo que vemos afuera es un dodecaedro, sino lo que va por dentro, o sea, el alma de ese dodecaedro, de qué está hecho el dodecaedro. Y esto lo hacemos con absolutamente todas las figuras. Entonces venimos trabajando en eso para que ustedes lo tengan presente. Obviamente, digamos que hay cosas que son maravillosas, como les decía, cuando uno entra en contacto con este mundo de la geometría, va uno descubriendo muchas circunstancias, muchos elementos, va uno descubriendo muchas cosas. A veces nos sobran piezas, a veces se nos dañan piezas, entre comillas dañarse, y lo que hacemos es empezar a trabajar con esas formas que nos quedan por ahí y empezamos a descubrir distintas cosas, a tal punto que hemos llegado, por ejemplo, a encontrarle, esto es algo que realiza una persona que queremos mucho por aquí, y ella hace este cuadro. Esto es de su inspiración, esto no tiene nada que ver, sencillamente decidió hacerlo con un agravante. Miren lo que sucede. Lo que está teniendo ahí son unas flores de la vida que surgieron y que van apareciendo después de que se nos dañan algunas de las piezas que estamos elaborando. Entonces, básicamente, nosotros nos damos cuenta que en la geometría no se desperdicia absolutamente nada. Todo tiene una utilidad y nos puede dar una forma y un manejo que puede ser perfectamente usado y que puede ser perfectamente experimentado por muchos de ustedes de la manera que lo necesiten, de la manera que lo requieran. Entonces tenemos cosas que son bien interesantes y que van surgiendo así en ese contacto con la geometría en el momento dado. Por eso se van dando cuenta dentro de las preguntas que hacen que no es solamente cuál es la geometría que me gusta, es todo un mundo de posibilidades que va surgiendo a partir de ese contacto con la geometría. Bueno, entonces vamos a ir entrando en el espacio, digamos, más específico de algunas de las preguntas. Nos envían sus cuestionamientos acerca de las 3 expresiones de discos que manejamos hasta el momento, pues, o sea, manejamos más, sino que ustedes han hablado de 3. La expresión del Sri Yantra, la expresión de la flor de la vida y el cubo Metatron, que, bueno, se me perdió, no lo encuentro. El cubo Metatron ya se los explico. Entonces, ¿qué tenemos cuando hablamos de estas 3 circunstancias, digamos, de estas 3 llaves fundamentales? Lo que estamos diciendo es que son geometrías de apertura y de cierre. Cuando nosotros manejamos estos elementos, lo que estamos haciendo es entrando en un punto en el cual somos capaces de reunir la expresión de lo finito y lo infinito. Si lo pusiéramos de alguna manera, diríamos que es a través de la práctica y del uso de estos discos
que nosotros logramos la expresión de los sueños, de las visiones, de las emociones. Es a través de ellos que logramos enlaces a diferentes campos de conciencia que se relacionan con nuestra vida diaria. Entonces, Más estos... despacio. Perdón. ¿Ya? Entonces estos discos lo que hacen es que, digamos, nos permiten conexiones no con las leyes de la materia, sino con leyes más trascendentes, con lo que nosotros llamamos las leyes del cosmos. Son formas fundamentales que nos recuerdan el proceso creativo a gran escala. En el caso del Sri Yantra, nosotros podemos decir, por ejemplo, recordar lo que nos dice la tradición hindú y recordar que el Sri Yantra es la expresión del movimiento del Om. En India, en uno de los laboratorios, se han hecho unas investigaciones bien interesantes en los cuales se dejan caer unas piedras especiales en el agua y la figura que forma el agua cuando cae esta piedra, que es una piedra que se utiliza para emitir un sonido como la vibración del Om, es esta exactamente. Y vamos viendo cosas, vamos notando, recuerden, que todo lo que son líneas, eso lo hemos explicado, pero como lo preguntan vuelvo y lo reitero, cuando nosotros hablamos de líneas rectas en el territorio de la geometría sagrada, estamos hablando de expresiones de lo yang, y cuando hablamos de expresiones circulares en la geometría sagrada, como es el caso de la flor de la vida, estamos hablando de estructuras que nos manejan la parte yin, la parte femenina. Entonces, todo el tiempo estamos moviéndonos en este espacio. Escoger las esencias, coger esas llaves de acceso y poder entrar a esos puntos de fusión en los cuales nosotros estamos siguiendo un camino que nos permite entrar en conexión con los sentidos, pero al mismo tiempo entrar en conexión con el todo. Entonces, en el caso del Sri Yantra, tenemos la vibración del sonido de la creación, como les decía. En el caso del cubo Metatron, nosotros hablamos de la esencia, digamos, del dibujo del alma. Hay una historia muy bella que ustedes pueden haber escuchado por ahí, y es que cuenta la leyenda que existe un arcángel llamado Metatron, y que Metatron lo que hizo fue dibujar esta figura en el pecho, en su pecho, para que los humanos pudieran reencontrar su camino a reunirse con el alma. Entonces, básicamente vamos a encontrar cosas muy bonitas con estos elementos. Y pues en el territorio de la flor de la vida, nosotros estamos hablando del eje central de la creación, cómo nosotros podemos generar secuencias que nos llevan a la creación. Luego hablamos de otros elementos y de acuerdo a sus cuestionamientos pasamos de los discos, por ejemplo, a los toroides. Y en términos muy simples, nosotros vamos a decir que los toroides los utilizamos cuando necesitamos generar más velocidad, cuando necesitamos generar más presión, cuando necesitamos generar más profundidad, cuando necesitamos generar más expansión, cuando necesitamos generar más expresión, cuando necesitamos generar más flujo. Dicho de otra manera, la profundidad, la expansión, el flujo, lo que está haciendo es permitirnos circular. Y al circular, al generarse ese movimiento, nosotros vamos a obtener unos patrones de respuesta que son fundamentales, como cuando nosotros pasamos agua de un espacio a otro para oxigenarla. Le vamos a dar vida. Entonces, eso es lo que nos van a desarrollar fundamentalmente, digamos, los toroides. Y aprovecho acá para hablar de algo que son los tamaños, porque también preguntan. El efecto de una geometría no incide mucho dependiendo de su tamaño. O sea, no crean que porque tengo una flor de la vida enorme detrás de a mis espaldas,
va a funcionar mejor que una flor de la vida un poco más pequeña. No se trata de eso. Hay otros factores que son más elementales y más sencillos. Entonces, los factores que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, son la comodidad y los efectos que busco, pero la información es casi la misma. Lo que cambia un poco es el alcance. Entonces, puedo usar toroides que sean fáciles de manejar en un momento dado, que pueda combinar con algún tipo de expresión, por ejemplo, poner un toroide adentro de un cubo Metatron, por decir algo, usarlo de distintas formas, de distintas maneras, poderlo empatar y poner una información y movilizarla. O puedo tener un toroide que sea de un tamaño superior y entonces va a generarme una comodidad distinta o lo voy a usar para distintas expresiones. Entonces, el tamaño en sí, básicamente lo que cambia es el alcance y ya el efecto que busco, pero la información que movilizan es exactamente lo mismo. Entonces, desde luego, preguntan ustedes que por qué los colorcitos, me hacen la pregunta, alguien que al parecer todavía no entendió. Porque la escala cromática que estamos usando es una escala cromática que tiene que ver con el origen de nuestros movimientos a nivel de la energía en el cuerpo, es decir, con la estructura de los chakras. Por eso utilizamos unos toroides que tienen una estructura cromática X, Y o Z, porque lo que estamos buscando es un efecto de resonancia con eso. Resulta que cuando nosotros usamos unos colores, ¿qué hemos descubierto en la clínica? Hemos descubierto que al usar ciertos colores, el paso de la información hace que nosotros tengamos que ponerle menos atención a algunos detalles. Entonces la información pasa mucho más suave y mucho más fácil. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos hablando de un dodecaedro y hemos dicho que el dodecaedro vibra con la frecuencia del corazón y el corazón nos muestra una luz verde esmeralda, entonces vamos a encontrar un efecto de resonancia mayor de ese color, de esa luz, sobre ese tipo de forma geométrica que vayamos a usar. Y si a esto le ponemos o le adicionamos en la piel del paciente, por ejemplo, un toroide del color del corazón, lo que estoy haciendo es dinamizar el flujo de información y estoy logrando que este mismo proceso tenga una mayor y mejor contundencia al momento de buscar una especificidad en el trabajo. Entonces es parte de lo que venimos investigando. Esto no es que los colorcitos se nos ocurrieron así nomás, ni que es algo que nos inventamos en un momento dado, sino es algo que venimos desarrollando pues con muchos años de práctica y con muchos años de estar haciendo todo este trabajo. Bueno, un segundo que se me perdieron por andar mirando el chat. Qué pena. Quiero hablar, porque ustedes preguntan, entonces quiero hablar de tres colores fundamentales. El color dorado, quiero hablar del color negro y ya les explico el tercer color que es el azul. Entonces, cuando nosotros hablamos del color negro, y tenemos en cuenta que los colores nos suavizan el tránsito de la información, que nos permiten estar menos ocupados de cosas que no debemos estar ocupados y que al mismo tiempo nos hace que se centre más la información, que pongamos atención para tener especificidad y contundencia en el trabajo. Nosotros hablamos y hemos visto cómo el negro tiene una especial acción sobre
todo lo que tiene que ver con la energía ancestral, el negro tiene especial acción y es muy útil para generar respuestas a nivel de la materia. Entonces, eh, por ahí no faltó una personita que de pronto dijera, uy, pero es que eso, el negro me suena como lúgubre. No, no es lúgubre, es sencillamente la expresión que más se nos aproxima a la ancestralidad. Y por esa razón, algunos de los toroides vienen en negro y también trabajamos los fulerenos en ese color. Porque lo que hemos notado es que la respuesta de la movilización de la energía ancestral en todas sus expresiones, en la materia, en lo emocional, en lo mental, es mucho mayor cuando usamos este color. Entonces usamos el negro para eso, para la respuesta que queremos con un mayor énfasis a nivel de la materia. El color dorado tiene que ver y nos regula muchísimo la estructura y la fuerza del plan del espíritu, evidenciada en el tránsito de la energía eléctrica. Para quienes manejan ese tipo de lenguajes, la energía eléctrica se desplaza a través de nuestro sistema nervioso y por allí es que desciende la fuerza del espíritu. Entonces, esta información va a ser muy fácilmente asimilable por nuestro sistema nervioso. Es una comunicación con la vía eléctrica, es una comunicación con la vía nerviosa. Y ya empezamos a generar otro tipo de movimientos, entonces nos damos cuenta que en algunos casos estamos usando combinaciones, por ejemplo, con el color azul. Y resulta que, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que esta combinación de tonalidades nos ofrece respuestas emocionales más profundas. Hemos ensayado con poner otro tipo de colores, hemos puesto la cantidad de informaciones que ustedes quieran y no tenemos los mismos campos de respuesta. Entonces, cuando usamos el azul en combinación, por ejemplo, con el dorado, obtenemos una mayor respuesta a nivel de los campos emocionales. ¿Y qué sucede? Que si los trabajamos juntos, lo que hacemos es que hemos encontrado efectos amplificados de las dos informaciones. Entonces, hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, con esta estructura que es lo que denominamos el toroide cielo-tierra, en el cual hacemos un movimiento cuyo eje central es la dirección de la información, si la llevo en el sentido de la transmutación o la llevo en el sentido de la transformación, integrando las dos cosas, integrando la vía eléctrica, pero al mismo tiempo integrando la vía que nos lleva a generar una modificación en la materia. Y mediada al interior ustedes van a encontrar la expresión de las dos figuras, digamos los dos poliedros como matrices, que son el dodecaedro y el icosaedro, pero también en la misma sintonía. Recordemos simplemente para aquellos que no en el momento no les es muy fácilmente perceptible, que cuando hablo, digamos, de estas dos expresiones estoy hablando del amor y de la voluntad. Entonces el amor y la voluntad se fusionan y dan origen a lo que nosotros somos como seres humanos, al amor sabiduría, pero solamente si hay una fusión adecuada de los dos. Entonces estamos trabajando con ese tipo de elementos, estamos trabajando con ese tipo de fusiones. Como les venía diciendo, pues tiene mucho que ver con si lo quiero trabajar en la corriente de transformación, si lo quiero trabajar en la corriente de transmutación y qué tipo de efectos van a tener. Hablábamos hace ya años con Santiago Rojas de cómo ciertos movimientos que hacemos con nuestros elementos se asemejan a los movimientos que hacían nuestros ancestros, los movimientos que hacen los chamanes, por ejemplo, cuando están haciendo sus rituales. Ustedes se dan cuenta que los chamanes llevan sus maraquitas y las pasan por encima de las personas y suceden muchos elementos. Pues bien,
Aquí a veces nos pasa lo mismo y los pacientes nos miran como raro cuando estas cositas suenan, pero es bien interesante porque también hay una vibración en términos de sonido. Podríamos hablar, pero en estos momentos no voy a entrar a detallarlo porque no hemos profundizado en ello y aquí solamente estoy resolviendo algunas de las preguntas que enviaron. Podríamos entrar a detallar que cada poliedro y cada forma geométrica tiene que ver con una expresión, digamos, sonora, con una expresión acústica, y estamos desarrollando cosas muy interesantes al respecto, pero por ahora solamente se los voy a anunciar. Y tenemos un toroide que estamos, digamos que es muy llamativo y muy rico de trabajar, es algo que nos gusta a todos estar trabajando, que es lo que conocemos como un toroide arcoíris. Entonces lo que hemos hecho es coger la estructura cromática en el orden de los 7 chakras y los hemos desplazado, y entonces tenemos que va desde la energía de la tierra, la energía del primer centro, generando todo ese proceso de fluidez hasta llegar a la energía del séptimo centro. Entonces ahí tenemos todo un movimiento y todo un trabajo muy interesante con estos toroides cromáticos que nosotros los llamamos los toroides arcoíris, a quienes en la búsqueda y en la búsqueda encontramos que les encantaba cualificarse. O sea, ustedes no se imaginan la respuesta que tenemos con los pacientes cuando podemos poner los 5 sólidos platónicos en su interior. Entonces, hemos estado trabajando con diferentes sólidos platónicos y diferentes tamaños y diferentes formas. No hay diferentes sólidos platónicos porque son solo 5, sino me refiero a diferentes tamaños y diferentes formas. Y esto que hemos logrado genera una respuesta enorme en los procesos básicos de la persona. Es como si se fuera hasta el interior, hasta su mismo ADN, y empezara a desencapsular todo aquello que la persona necesita para modificar distintos parámetros, parámetros de comportamiento, parámetros de relación, parámetros de creación. Las respuestas que tenemos son absolutamente maravillosas. Vuelvo y reitero, es una respuesta cuando trabajamos con los colores ya de esta manera, lo que estamos encontrando es una respuesta conjunta y amplificada. Y eso mismo hemos desarrollado, digamos, con dos figuras que ya no pertenecen a los sólidos platónicos, sino que son figuras de integración, que son el icósido, el decaedro y el cuboctaedro, los cuales tampoco voy a responder algunas preguntas porque no he hablado de ellos. Simplemente quiero enunciarles que estamos trabajando, por supuesto, en estos dos espacios, que ya son dos espacios en donde integro en un mismo plano dos geometrías con efectos complementarios, y por ende nos va a trabajar en la red de colágeno y en fin, nos va a tener unas respuestas muy interesantes en el cuerpo humano. Entonces, lo que debemos poner atención, en lo que debemos centrarnos, es que estamos haciendo todos estos efectos para lograr un trabajo conjunto y amplificado. Bueno, entonces estamos movilizando la información, cualificándola, pero de acuerdo con qué, con el plan de origen. Por eso no es meterle cualquier cosa ni en cualquier medida. Vuelvo y les reitero, por eso les mostraba el video de cómo realmente es que nos sentamos a trabajarlo y a construirlo. Estos son días y horas mirando cuáles son las figuras que se forman al interior, qué es lo que debe hacerse, porque no todos forman las mismas figuras, no todos los tamaños hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando logramos esos puntos, nos damos cuenta que al poner, por ejemplo, los 5 sólidos platónicos adentro del toroide arcoíris, pues nosotros logramos una expresión enorme, pero son respuestas directas que ya tenemos en el territorio de la materia y que nos van ayudando a hacer algo, y es a entrar, digamos, en un efecto de resonancia con el lenguaje que fue concebido en la naturaleza. Cuando hablamos de los sólidos platónicos, recuerden, son la base de todo y nada puede ser concebido sin ellos. Entonces los sólidos platónicos nos ofrecen respuestas directas y que ya conocemos, respuestas que tienen que ver con la estructura de los diferentes elementos, del agua, del fuego, del aire, de la tierra, y cómo cada una de esas cosas se relaciona con los diferentes órganos y demás. Entonces,
hemos estado mirando distintas cosas. También ustedes preguntan y vuelvo y reitero, trato de responder con base en lo que hemos explicado, no en lo que solamente hemos pasado por ahí, sin embargo lo enuncio. Cuando estamos experimentando, por ejemplo, con este tipo de mezclas, cuando estamos trabajando con escalas cromáticas específicas en las cuales nos dirigimos, por ejemplo, a la punta dorada del tetraedro, entonces ya estoy trabajando con una ubicación de una dirección de integración específica en diferentes planos. Ya estoy haciendo que el paciente, que la célula, que sus diferentes estructuras tengan una respuesta específica en un plano. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Pues todas estas circunstancias, situaciones, eventos, no es un trabajo de un instante, sino que las vamos moviendo en el día a día con los pacientes y son los pacientes los que nos van indicando qué tipo de respuesta se ofrece. Entonces, buscamos manejar la dirección, buscamos manejar la integración. Y eso es lo que nos ha llevado, digamos, que si existiera un nombre para ponerle adicionalmente, lo llamaríamos como los puentes interactivos. Entonces, el territorio en el que estamos incursionando en este momento tiene que ver con el manejo y el tránsito de la información que podemos pasar de un lugar a otro, que podemos pasar de un plano a otro, que podemos pasar de una persona a otra, que podemos pasar de un espacio a otro, pero que sobre todo nos lleva a ubicarnos en una relación temporoespacial distinta. Entonces, cuando hablamos de los puentes interactivos, en estos momentos tenemos más, pero digamos, solamente voy a hablar de lo que algunos ya conocen. En estos momentos estamos trabajando con dos tipos de puentes interactivos. Unos, que es el puente octaedro, por el que ustedes están preguntando, que ya lo explicamos hace 15 días, 20 días, para los que estuvieron en esa charla. Y el otro tiene que ver con el manejo de los dipolos. Entonces lo que hemos es cogido la información de los diferentes centros y estamos manejando los dipolos para generar un estado de comunicación y poder llevar la información en los diferentes estados, en las diferentes etapas y cuando hablamos de la terapéutica en aquello que denominamos como la línea del tiempo terapéutica. Eso que nos permite viajar y darnos cuenta en qué momento surgió un bloqueo, en qué momento pudo haber surgido una obstrucción, en qué momento se generó una fuga y cómo podemos movilizar esa información. Cómo podemos hacer para que la luz en un momento dado cumpla con una labor de organización y no con una labor de desorganización. ¿Cómo hacemos para poder ayudarle a un paciente para que su estructura vital desde una perspectiva digamos, vivencial no se torne en una estructura vital que se esté oxidando aceleradamente, que esté alterando sus procesos metabólicos, sino que esté generando un patrón de respuesta en búsqueda del equilibrio. Entonces, hablamos de esos puentes interactivos y esos puentes interactivos nos permiten una cantidad de elementos y una cantidad de posibilidades. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, cosas que no pueden escaparse y que algunos de ustedes nos envían como preguntas. El tejido de la red. Hay muchas formas de tejer la red etérica. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando del tejido de la red etérica, recuerden que tenemos una pareja por excelencia para tejer la red etérica, el hexaedro y el octaedro. Y que lo que vamos a hacer es igual que si estuviéramos como enhebrando la red etérica por efecto de resonancia, vamos a estar trabajando lentamente, vamos a estar haciendo muchas cosas que nos llevan a tejer. Es muy bonito porque pasa algo.
los poliedros nos ayudan a encontrar espacios de resonancia muy fácil. Cuando nosotros en muchas oportunidades hacemos las técnicas, por ejemplo, de sanación que tienen que ver con la medicina manual etérica, cosas como el componente de manos y demás, para algunas personas el espacio sensible es difícil. Por más que se froten las manos, por más que se pongan la gotica de aceite, por más que entren en contacto, hay muchos que dicen es que no siento. Hay muchos que dicen es que no puedo conectarme con. Hay muchos que les falta, por ejemplo, o que no conocen cómo manejar los diferentes tipos de pulso. Tampoco tienen que saberlo. Pero cuando estamos hablando de los poliedros tienen un enorme campo de resonancia. Y si nosotros nos entrenamos constantemente en buscar la resonancia que tiene un poliedro a un campo en concreto, primero en nosotros, luego en los otros, va a ser cada vez más fácil hasta el punto que uno ya prácticamente puede sentir, ver, percibir dónde va un poliedro casi que sin usar el poliedro. Simplemente el poliedro ya está interiorizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de tejer la red etérica, debemos recordar, esta es la figura por excelencia para tejer la red etérica. La otra cosa que preguntan, que si podemos usar los discos en diferentes, digamos que dantiano, diferentes áreas, por supuesto, o en diferentes polos, por supuesto. Y justamente esa es la razón de trabajar distintos tamaños. Nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, mezclas como estos tamaños, que también tienen una razón de ser que sean en este específico diámetro y que tengan un radio determinado, nosotros podemos empezar a hacer combinaciones. Podemos empezar a ver qué sucede si pongo un Sri Yantra a nivel del sexto centro, el otro al cuarto centro, o si lo pongo en el séptimo y en el cuarto, y hay una cantidad infinita de posibilidades. Ahora, en lo personal y en lo que nosotros vivimos en la práctica clínica, cuando hacemos un proceso de cierre en el abordaje terapéutico con un paciente, casi siempre al cerrar, mínimo pongo 3 discos. Mínimo. Porque he notado que la respuesta del paciente es mayor. Entonces, normalmente suelo poner un disco a nivel del abdomen, en la región del jara, otro disco a nivel de la región torácica, a nivel del corazón, y cuando es posible, dependiendo de cómo tengamos al paciente, si está sentado, si está acostado, es distinto. Vamos a poner uno a nivel de la región cefálica, que puede estar por encima, puede estar por debajo, depende de lo que estemos realizando. O distribuimos los 3 discos en la región torácica. Entonces vamos a encontrar distintas combinaciones y distintas posibilidades. Pero lo que sí les digo es que efectivamente cuando trabajo, por ejemplo, en áreas o en polos con los Sri Yantra o con los cubos Metatron o con la flor de la vida, casi siempre estoy manejando una triada. Estoy buscando siempre la ley del 3 y es que el organismo los pide. Entonces, muchas veces, que es otra de las cosas que preguntan por ahí, ¿cómo sé con cuál geometría voy a trabajar? Pues es que no es que uno sepa. Uno tiene una idea, uno sabe para qué sirve cada una, uno sabe cómo va a ser el abordaje del paciente, pero uno empieza a trabajar con el paciente y eso es como elaborar una obra de arte. En el momento empieza a surgir lo que el paciente necesita. Entonces, cuando uno tiene muchas posibilidades, ustedes los que han rotado conmigo, por ejemplo, saben que cuando uno tiene 10.000 poliedros, pues usan todas las posibilidades que tenga a su favor. Puede usar aquel, puede usar este otro, puede usar este otro, necesita este otro, aquí lo tengo. Pero si no tengo sino una cosa, con esa cosa tengo suficiente para poder trabajar. Y aprovecho para mencionarles, también, y es algo en lo que venimos trabajando desde hace marras,
a los pacientes a veces les sugerimos un poliedro que les puede ayudar. Su poliedro, digamos, para trabajarlo, para meditarlo, para mantenerlo, para jugar con él. Entonces muchas veces les dice uno, qué sé yo, llévate un tetraedro para que trabajes la concentración, para que puedas manejar un poquitico tus procesos de atención, para que entres más en contacto con tu vida espiritual, por decir algo. Y el paciente se lo lleva y el paciente lo único que tiene que hacer es, lo tiene, lo cuida, lo carga, se lo pone, medita con él, canta con él, lee con él, en fin, miles de posibilidades, pero también es otra forma, no solamente estamos haciendo eso, sino se los estamos enviando. Con Santiago Córdoba estuvimos trabajando durante mucho tiempo en la elaboración de diferentes esencias, entonces había esencia de dodecaedro, había esencia de icosaedro, algo así como las mismas esencias florales, estábamos vibrando de acuerdo a la geometría. Ese trabajo siguió haciéndolo Santiago Córdoba, no seguí haciéndolo porque no me pareció en lo personal un trabajo que me diera la suficiente profundidad. Sin embargo, Santiago Córdoba siguió experimentando en él y él tiene muchos más avances en este territorio. También preguntan, ¿cuál sería el poliedro comodín? ¿Cuál sería el poliedro que puede servir en un momento dado para muchas cosas y que puedo utilizarlo sin lugar a dudas? Podría mencionar y decirles comodín pueden ser todos, pero básicamente hay dos estructuras que menciono como si fueran comodines. Una, el dodecaedro, es fundamental, y dos, la Merkaba. Entonces son estructuras que pueden funcionar perfectamente como un comodín. Son bien interesantes, bien bonitas y podemos trabajarlas de tantas e infinitas maneras, ¿no? Hago la salvedad que estoy hablando de todo esto por fuera de donde empecé. ¿Qué quiero decir? Que empecé hablándoles de la esfera. Todas las geometrías nacen de la esfera. Entonces no estoy hablando de la esfera porque digamos que doy por hecho que ustedes entienden que al estar trabajando esto estoy trabajando una esfera, ¿no? Entonces si hubiese un poliedro, no una esfera, porque es que poliedro significa caras, tiene muchas caras, la esfera no tiene caras. Un poliedro que nos serviría para muchas cosas sería esto. Y aquí nos preguntan que si las personas requieren un nivel de experiencia para el trabajo con los poliedros. No, vuelvo a reiterarles y por eso hice ese énfasis cuando empecé esta sesión resolviendo sus cuestionamientos. Cualquiera puede tener acceso a ellos, cualquiera puede usarlos. La cuestión es que si ya los estamos usando en un territorio terapéutico, si ya los estamos usando con un propósito determinado, ya la cosa es totalmente distinta. Entonces, como espacios de conexión, de búsqueda, de investigación, de entrar en contacto, es maravilloso que ustedes puedan conectarse con cualquiera de ellos. Ya para trabajos terapéuticos específicos, pues sí, ahí sí existimos, muchos de nosotros estamos en ese proceso y podemos compartir con ustedes algunas de las experiencias, que es lo que estamos haciendo en este momento, en las cuales hemos avanzado en distintos territorios, desde luego, y si alguien que también preguntaron quiere saber, pues indiscutiblemente puedo sin lugar a dudas decirles que los grandes trabajadores hoy por hoy de la geometría sagrada son pues Drunvalo Melquisedec, Dan Winter, Nassim Haramein. Entonces podemos aproximarnos a ese trabajo con ellos porque ellos pues manejan una estructura investigativa muy profunda y muy amplia y eso puede hacer que nosotros amplifiquemos nuestro espacio y nuestra acción. Estamos también pensando, no es fácil para quienes preguntaron, en cómo poderles mostrar a ustedes algunas de las mutaciones de la energía y del movimiento de la geometría sagrada.
Eso ya no nos corresponde, nosotros no estamos muy en el campo porque eso hay diseñadores muy especializados, digamos, en todo lo que es construcción de hologramas y demás, y esa no es nuestra área, pero sí podemos decirles que estamos tratando de encontrar cómo ponemos en evidencia el movimiento, porque lo que sí les puedo decir es que cada una de estas formas con las que estamos interactuando tiene un movimiento, esto no está quieto, esto está con un movimiento permanente, está generando un diálogo constante, está en una interacción todo el tiempo vibrante. Lo que nos hace falta es poder sintonizarnos con ella, poderla hacer evidente. Y desde luego, pues a ver, una persona sin experiencia, que es lo que ustedes preguntan, pues va adquiriendo la experiencia. Puede que no en el territorio de la terapéutica con otros, pero sí en algo que es fundamental para nosotros, digamos, dentro de los espacios que tienen que ver con las estrategias de salud, y es lo que conocemos como promoción en salud. Entonces, muchas veces, en lugar de andar congestionando los servicios de urgencias, podemos usar técnicas como las de la geometría sagrada, las herramientas que plantea la geometría sagrada para poder ayudarnos. Cuando preguntan por las inflamaciones, cuando preguntan por el dolor, el eje fundamental es como en qué parte estamos hablando del proceso inflamatorio o en qué parte estamos hablando del proceso álgido. Permítanme explicarlo. Una cosa es el dolor que me causa el haberme golpeado contra la mesa de noche, contra la pata de la mesa de noche, en un instante, y que es un dolor muy puntual, un dolor agudo y que va a generar una cascada inflamatoria local en ese instante. Y otra cosa es el dolor que nosotros llamamos crónico. Y otra cosa es la inflamación que es de origen crónico. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos mirando, vamos a utilizar los movimientos de los distintos de las distintas expresiones geométricas, porque no es lo mismo en todos los campos. Sin embargo, ¿qué podemos decir? Que en última instancia, cuando estoy hablando, y repito, primero tengo que saber el contexto, sino que trato de ubicarlos con relación y de direccionarlos con relación hacia la pregunta que hicieron. Si en un momento dado estoy hablando de dolor e inflamación, la figura que más podría funcionarme sería un icosaedro. Y esto muchos de los pacientes cuando asisten a consulta, muchos de ustedes que van al consultorio, cuando llegan y se dan cuenta a veces y me dicen es que he tenido una migraña en los últimos 2 días, normalmente notan que cambio las figuras de expansión que tienen en las manos y les quito los dodecaedros y les pongo icosaedros. Entonces, no es una fórmula, no es que nos gusten los protocolos, sin embargo vamos encontrando estructuras de manejo. Ahora, nos sucede aquí lo mismo que nos pasa en la sintergética. Con regularidad les decimos a los alumnos, no hay protocolos. Pero cuando ustedes escuchan nuestras charlas, nuestras ponencias y demás, van a encontrarse que estamos llenos de protocolos por todo lado. Entonces, lo mejor es que vayamos mirando, pero que tengamos como base con relación a ese tipo de preguntas que lo que nosotros estamos haciendo es encontrando las condiciones, cuál fue el origen y cómo puedo movilizarme de acuerdo a lo que está sucediendo. Por eso es que no en todas las personas se usan los mismos poliedros, no en todas las personas se usan de la misma manera. El paciente nunca se le repite una terapéutica exactamente igual, a no ser que sean casos muy concretos. Entonces a veces uno manda a venir un paciente a los 15 días y le repite algún tipo de información porque estamos trabajando con algo, porque estamos trabajando, por ejemplo, con diluir una información, con poderla hacer más consciente, con que la persona pueda procesar lo que significa en un momento dado de su vida. Entonces repetimos en algunos casos, pero es muy esporádico y muy puntual.
Mm, el efecto, que es la otra cosa que preguntan, el efecto de la terapéutica eh, es algo que nosotros no podemos grabar en el tiempo. Mm, nosotros no podemos decir el resultado de esto lo vas a tener en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Porque la geometría, al hablar del vacío, al estar fundamentada en el vacío, no puede darnos una estructura de en 2 días te pasó. A veces podemos decir, no, creería que en un mes debes estar mirando y debes sentirte un poco mejor de A, B o C. Y resulta que a los 3 días lo llaman a uno y le dicen me siento muy bien. Entonces tenemos esa circunstancia. Con relación a la pregunta que si puedo trabajar a distancia, por supuesto que sí, porque estamos hablando con campos mórficos relacionales. Es decir, la información de la geometría realmente está en el ambiente. Realmente la información geométrica está en todos lados. Y nosotros no hemos tenido ningún contratiempo en interactuar con esta expresión geométrica desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años a distancia. Ninguno. No importa si la persona está o no está, podemos usar un testigo, entiéndase por testigo alguien que toma, digamos, la expresión del paciente y está ahí, podemos usarlo, o simple y sencillamente, a veces voy a poner un ejemplo, es como si me imaginara que tuviera aquí la persona y lo pongo, eh, que esto le movilice toda su expresión por la kundalini, lo pongo ahí para que eso funcione. Pasa, se puede hacer, no hay ningún problema con ello. Desde luego, y para quienes han hecho nuestros cursos, saben que se puede trabajar con los animales, que les gusta bastante, que su respuesta es maravillosa. Perdón. ¡Ay! No encontré cómo apagarle el volumen a esto, pero bueno. Eh, y nosotros lo que debemos tener en cuenta es que el animal no se los vaya a comer porque les gustan mucho y entonces se los comen. Entonces, pero se puede trabajar perfectamente con un animal. En algunos casos hay algunas personas que se les da por meter la geometría en los acuarios, es decir, ya empiezan a trabajar y a buscar, a explorar distintas cosas y distintas manifestaciones. Entonces, tenemos todas esas posibilidades, tenemos todas esas expresiones que van a estar siempre ahí latentes. A ver qué es lo que preguntan. Miren, toda la geometría se puede relacionar con toda la geometría. Lo que nosotros tenemos son estructuras, digamos, organizacionales para poder dialogar con. Entonces, a algunos les mostraba esto y les decía que aquí vemos una figura X, pero si la ubico de cierta manera, ustedes van a observar la cruz chacana y empiezan a darse cuenta cómo se moviliza la información de la cruz de los Andes en una estructura totalmente distinta. Entonces van a ver las 7 chacanas ahí juntas, pero si nosotros la ponemos de otra manera, no la vamos a ver. No la podemos captar. Entonces, todas las informaciones se relacionan con todas. Por supuesto, hay una relación entre el puente octaedro y el cubo Metatrón. Y podemos hacerlo.
pero depende de la perspectiva del trabajo que vayamos a realizar. Hay un agravante que siempre les recomiendo en la terapéutica y es menos es más. No nos pongamos a poner de todo, no nos enloquezcamos pues porque tengo 27 figuras y entonces el paciente se tiene que llevar 27 figuras. Eso no es cierto. Hace muchos años, ella ya murió, pero en Japón había una maestra de acupuntura a la que le viajaba gente de todo el mundo y ella solamente ponía 2 agujas, no más. Y con 2 agujas resolvía la desarmonía de todas las personas que iban, con 2 agujas. Muchas veces uno va donde algunos acupuntores o nosotros como acupunturistas ponemos, o sea, 975 nos quedan poquitas. Terminamos, pedimos asistencia, hasta el celador viene a ayudarnos a poner agujas. Y resulta que menos es más. Entonces, buscar lo más básico puede ser lo más profundo. La segunda premisa que debemos tener en cuenta es que entre más compleja la enfermedad, les aseguro que más sencillo es el tratamiento. Eso lo hemos ido encontrando. Entonces, no nos ponemos a mezclar cómo es que voy a hacer el tránsito de la información entre la energía de la inteligencia creativa y cómo voy a movilizar eso al puente desde la conciencia a la inconsciencia, puesto directamente sobre el cubo Metatrón que nos genera. Cuando tenemos claridad de cómo estamos manejando todos los lenguajes, puede quedarnos muy rico. Pero si no, podemos sumarle condimentos a una comida y demasiados condimentos pueden ser demasiados condimentos. Bueno, entonces, eso digamos que era lo fundamental. Con eso creo que quedaron cubiertas la gran mayoría de preguntas que ustedes hicieron. Vuelvo y reitero, las que no respondo es porque no fueron procedentes o no correspondían a este espacio y las vamos a desarrollar después. Solamente me queda decirles por el momento que estén pendientes, que se vinculen con nosotros, con nuestras redes sociales, con las de Satori Dojo, con las de Breathe Coherence, que estén buscando permanentemente porque nosotros estamos haciendo pues nuestras charlas, nuestras capacitaciones, estamos haciendo muchas cosas y tengan acceso a la información, estamos en toda la libertad de contarles muchas cosas y busquen también, investiguen, pregunten y movilicémonos todos como un espacio. Espero que hayan encontrado respuesta a sus inquietudes. Bueno, les agradezco muchísimo su compartir en esta noche. Bueno, y espero que puedan tener un buen descanso y ojalá utilicen todos los patrones de la geometría sagrada para poder encontrar y ayudarse a la búsqueda de la luz del alma, que es lo que finalmente nos interesa. Muchas gracias, visiten nuestras páginas, visiten nuestras redes sociales. Muy amables. Namaste. Gracias. Gracias, Luisa. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Feliz noche para todos. Lo mismo. Gracias.